Son las 12 del mediodía, 19 minutos. Continuamos en Mañanas Blue, 10:30 de la mañana, después de esta pausa que tuvimos para que ustedes estuvieran al tanto de las noticias en sus ciudades, en sus regiones. Saben que los estamos leyendo en el 301-764-4108 y voy a comenzar hablando con usted, Gonzalo, porque estaba viendo aquí en las pantallas que están transmitiendo BBC y estamos escuchando a Reino Unido diciéndolo, poniéndole pues más o menos un ultimátum a Israel, que si no hay un cese al fuego en Gaza, ellos van a reconocer a Palestina como Estado. El segundo país miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que estaría reconociendo a Palestina, Jennifer. A ver, lo que dijo el señor Stamer es, si Israel no para lo que está ocurriendo en Gaza, nosotros en la Asamblea General de Naciones Unidas vamos a reconocer a Palestina. Aquí lo que estamos viendo es la continuidad de unos anuncios que ya hacía Europa, en este caso desde Francia, cuando Emmanuel Macron anunciaba que precisamente en la Asamblea General que arranca el 5 de septiembre en Nueva York, su país va a reconocer a Palestina como Estado. Y esto además, Jennifer, se suma con las declaraciones de Donald Trump en Escocia. Donald Trump dijo: yo creo que el señor Netanyahu se está equivocando. Yo creo que el tema de la hambruna, hay otras formas, ¿no? Porque Netanyahu dijo que era falso todos los informes que se han publicado con respecto a la hambruna en Gaza. Y ahí Donald Trump dijo: yo creo que el señor está equivocado. Yo creo que eso que está diciendo no es cierto. Hay otras formas de atacar. Así que tenemos un comentario de Donald Trump, un anuncio de Francia que definitivamente ellos sí no han puesto ningún tipo de concesión o digamos algún tipo de negociación con Israel. Ellos anunciarían en la Asamblea General el reconocimiento de Palestina como Estado, y ahora Starmer que está diciendo: sí, señores, si Israel no para lo que está haciendo en Gaza, nosotros vamos a reconocer. Eso súmale también, aunado, Jennifer, al anuncio de Arabia Saudita. Arabia Saudita también en la reunión del Consejo o de la Asamblea General quiere plantear el apoyo irrestricto a Palestina. Y esto es importante porque Arabia Saudita e Israel, al final de la primera etapa de Donald Trump, del primer gobierno, estuvieron a puntos de firmar un acuerdo de paz entre ambas naciones. Entonces tenemos el anuncio de Francia ayer que molestó muchísimo a Benjamin Netanyahu, por supuesto, también Estados Unidos lo criticó. Francia sí dice: en septiembre ante las Naciones Unidas vamos a reconocer a Palestina como Estado. Hoy tenemos a Reino Unido que sí tambalea un poco, pone una condición, es un condicionante: si no hay un cese al fuego en Gaza, no se cambia esta situación de hambruna que hemos visto tan impresionante con los niños pues cadavéricos, niños y personas ya adultas muriendo de hambre. Nosotros también vamos a reconocer a Palestina como Estado. Ahí estaríamos hablando de 2 estados que hacen parte del G7 que reconocerían a Palestina como Estado. Pero Lucas, ¿qué otros países han reconocido a Palestina como Estado? Pero ¿sabe usted, Jennifer, que la lista es más bien larga? Como dice Gonzalo, los miembros del G7 y del Consejo de Seguridad, pues no. Francia se convirtió la semana pasada en el primero en hacerlo. Ahora Reino Unido, con esta especie de advertencia de si no pasa esto en septiembre lo haremos, pues ya hay 2 miembros del G7 y del Consejo de Seguridad. Pero realmente cuando usted llega a nuestro continente, pues Colombia lo hizo en el 2018, recordará usted, en el gobierno de Juan Manuel Santos, y empieza uno a ver los que no lo habían hecho en los últimos meses lo han hecho. Entonces, por ejemplo, España lo hace en 2024, Irlanda, Noruega lo hacen también en 2024, México lo hace en febrero de 2025, y empieza a ver usted, y según las cifras que hay acá, en este momento 147 países de 193 que están en las Naciones Unidas reconocen a Palestina como Estado. Bueno, pues es una lista larga, pero acá la noticia es que ya sería Francia fijo, que va dentro del G7, que dice lo reconozco, y la amenaza de Reino Unido, que pues vamos a ver qué pasa. Yo no creo que Estados Unidos haga un cese al fuego, Israel haga un cese al fuego en estos días. Además, con Gaza. Lo importante acá, Inglaterra fue determinante para fundar el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Y Francia también. Sí, ahí cuando se hicieron la repartición, pues la verdad es que tienen bastante responsabilidad de lo que pasa en esa zona del mundo hoy. Y pues la influencia judía en Inglaterra es gigante. Allá en el sistema financiero hay judíos muy poderosos. Entonces que sea Inglaterra en la que un poco se embarque
pues obviamente tardísimo, pero al menos lo haga, pues sí, que lo haga Inglaterra es muchísimo más fuerte que muchos otros estados. Bueno, y acá solamente para tener la otra parte, Benjamin Netanyahu dice, un estado palestino en esas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para la aniquilación de Israel, no para vivir en paz a su lado. Seamos claros, los palestinos no buscan un estado al lado de Israel, buscan un estado en lugar de Israel, lo dice el primer ministro israelí, pues el que está llevando básicamente este genocidio a cabo en Gaza. Vamos a hablar de Colombia porque, Lucas, estábamos hablando la semana pasada sobre los desencuentros entre Gustavo Petro y Francia Márquez, su vicepresidenta. Estábamos esperando que Francia Márquez pues hablara. Desencuentros me parece que fue tímida. Desencuentros, peleitas. Sí. La verdad es que fueron pugnas, han sido pugnas interesantes, pero estábamos escuchando justamente el 25 de julio que por fin escuchamos la voz de la vicepresidenta en medio de un encuentro de juntas por la restauración de nuestra dignidad, así se llamaba el evento, sí. Lucas, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes en Cali. Ahí habló la vicepresidenta y habló duro, y por eso vamos a hablar de este tema hoy para desarrollarlo un poco con un invitado, pero hagamos un pequeño contexto de qué es lo que ha pasado entre el presidente y la vicepresidenta. Una relación, Jennifer, que pues nunca ha sido muy cercana, realmente pues desde el 7 de agosto de 2022 nunca los hemos visto muy trabajando en llave, pero que sí se ha ido enfriando y bueno, está fría, como dice usted, el viernes pasado desde Cali la vicepresidenta llegó con un discurso escrito, dijo que se había callado por mucho tiempo, pero que iba a hablar. Y ahí pues dijo esta frase que pues ha sido muy reproducida, y es que se le quiere en la foto pero no en la toma de decisiones, y también dijo que había pasado de ser la heroína, de haber sido el fenómeno político en la consulta 2022 a ser una traidora. Así como en el periodo republicano nuestros ancestras y ancestros fueron útiles para participar en primera línea en la gesta independentista, pero no para obtener su libertad y participar de la naciente república. Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes, y si no obedecemos, entonces viene el castigo, la violencia política, la cancelación y la deshumanización pública. Y ahí teníamos Hugo, siga. Sí, claro, Jennifer, digo mucho más porque el discurso fue bastante extenso. El pasado viernes aquí en la Universidad Libre de Cali manifestó la vicepresidenta Francia Márquez que ha sido víctima de deslegitimación, de sabotaje y de exclusión, y que pasó, como decía Lucas, de ser un fenómeno electoral a ser vista como una traidora. En una de las partes más duras del discurso, la vicepresidenta aseguró que fue tratada como una criminal y que le entregaron el Ministerio de la Igualdad, pero sin herramientas para cumplir con el propósito social de dicho ministerio. Al final de la intervención, Francia Márquez afirmó que fue utilizada para ganar las elecciones, que luego fue desechada por el mismo gobierno que ayudó a elegir, y entre comillas manifestó: nos quieren en la foto, pero no en la toma de decisiones. Sí. Creo que fue lo más importante. Y pues se resume en esa frase pues todo lo que dijo Francia Márquez. Pero mira, a propósito del Ministerio de la Igualdad, que ustedes saben que ella fue la primera ministra de la Igualdad porque fue un ministerio que se creó bajo este gobierno, pues también el 15 de julio, es decir, Lucas, 10 días antes de estos pronunciamientos de la vicepresidenta, el presidente Gustavo Petro habló sobre este ministerio. Claro, aquí menciona, usted sabe que este ministerio, pues primero tiene 5 viceministerios. Y es un ministerio al que se le ha criticado mucho la falta de ejecución, y cuando usted se pone a ver cuánto ha durado cada viceministro en estos viceministerios, pues es una cosa loca. Ha habido una rotación absurda. Cuando alguien iba a asumir, finalmente lo publicaba en la hoja de vida y no asumía, y justamente el presidente Gustavo Petro habla de esa oposición que hubo al interior del Ministerio de la Igualdad en el nombramiento de 2 viceministros. Lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo porque tuvieron que exiliarse y tuvieron